Hola, soy Alejandro Alvarado, director de Estudios Sociales de Colombia, y te quiero dar la bienvenida a este segundo programa de nuestro Zancudo. El Zancudo, el programa donde analizamos el país, donde nos pensamos en detalle los problemas y donde también vamos desarrollando algunas soluciones. El Zancudo es un espacio concertado en Estudios Sociales de Colombia con el fin de incomodar al poder, porque analizar el país sin lugar a dudas implica revisar los errores del pasado y del presente, pero también implica pensar y construir de manera colectiva las soluciones para el futuro que se construyen día a día con cada decisión que tomamos como sociedad y como país. El tema esta semana es el conflicto limítrofe entre Colombia y Nicaragua. Y para eso tenemos que hacer un largo viaje en el tiempo porque pues no es un asunto fácil, se podrán imaginar. Para eso vamos a ir hasta 1803, tiempo en el que el rey de España, que era el dueño pues de todos estos potreros, decidió que la Capitanía General de Guatemala tenía que entregarle al Virreinato de la Nueva Granada el control del archipiélago de San Andrés, con todas las formaciones que lo integran, y también la protección, encargaba al Virreinato de la Nueva Granada la protección de la costa de la Misquitia o de los Mosquitos, que literalmente es la costa en la cuenca del Caribe, que bordea el mar Caribe en lo que hoy día es Nicaragua, y una parte de Costa Rica y desde Panamá. Entonces toda esa zona realmente quedó bajo el control y la vigilancia del Virreinato de la Nueva Granada, y cuando sucedió la independencia pues se aplicó un principio del derecho internacional que se llama el utis possideris iuris. Utis possideris iuris, que significa como poseías, poseerás. O sea, si usted alcanzó la independencia y era dueño hasta la esquina del barrio, pues cuando usted se vuelve independiente pues se le respeta que sigue siendo dueño hasta la esquina del barrio. Y pues San Andrés y Providencia y toda esa costa de Veragua hasta llegar a Bocas del Toro, pues le correspondió al Virreinato de la Nueva Granada, que luego pasaría a llamarse Colombia, y pues definitivamente ahí lo único que prueba es lo interesante, rico, maravilloso y complejo que fue nacer como país. Porque esto que es maravilloso, imagínense llegar a Centroamérica. Colombia ha llegado hasta Centroamérica y todo el espacio en la cuenca del Caribe pues se compadece o se matiza cuando uno piensa un poco que Colombia en el siglo XIX no hacía barcos, todavía de hecho hacía unos barcos muy pequeños, muy insignificantes, pero no hacía barcos de guerra, no hacía armas. Colombia no tenía un ejército poderoso, mucho menos una armada, y con un gobierno encerrado en Bogotá, pues no se entendía que era tener dos mares y mucho menos unas islas en la mitad del Caribe. Así que el gobierno colombiano empezó a tomar conciencia de varias cosas. La primera es que al ser un país independiente no la tenía nada fácil. Quedó a la merced de países como Inglaterra, como Francia, Holanda y el mismo Estados Unidos, que empezaron a ver lo que habían dejado los españoles, a darse cuenta que los gobiernos de esos nuevos países eran insignificantes, corruptos, desordenados, pero sobre todo muy violentos, muy matones, y que estaban metidos en un montón de guerras civiles permanentemente, y vieron la oportunidad de empezar a ocupar o a definir sus intereses en la región, sobre todo de la cuenca del Caribe, por una razón muy importante y para nada un tema menor. A Colombia le tocó en suerte, por milagro de la naturaleza y por fortuna de la historia, el Istmo de Panamá. Y quien controlara el cruce transoceánico controlaba uno de los dos pasos comerciales más importantes del mundo. Uno sería el Canal del Suez, el otro sería el Canal de Panamá, que hasta el día de hoy es geopolíticamente incomparable. Entonces Colombia, esa republiqueta que se agarraba en el siglo XIX por todo, porque a los señores de Popayán no les parecía qué pasaba con los esclavos, que a los señores no les gustaba que las mujeres votaran, que los señores y las personas de las ciudades no les gustaba que quitaran la Iglesia Católica de la administración de bienes y de los asuntos escolares y educativos, y nos la pasábamos que centralistas, que federalistas, que sí, que no. Pero ahí sacamos pues nuestra hebra de asesinos, porque literal el siglo XIX se la pasó de guerra en guerra y cambia de constitución y cambia de constitución. Pues obviamente nos distrajimos, nos desconcentramos, y cuando nos dimos cuenta pues estábamos colgados con temas como la construcción de ferrocarriles y la construcción del Canal de Panamá.
Rápidamente, durante el siglo XIX, Colombia se pilla la vuelta y dice, bueno, la única arma que tienen los estados débiles como nosotros es la diplomacia. Y durante el siglo XIX, Colombia afanosamente intentó resolver sus asuntos de fronteras. Nicaragua como tal, junto con Costa Rica y todos estos países empiezan a formarse, ellos tienen muchas transformaciones por dentro, pero Colombia establece una conversación con Costa Rica y les dice, vean, vamos a ser francos, pues a mí me encanta tener toda esa costa, pero la verdad es que yo ni termino de entender, no, o sea, es demasiado y no lo logro. Hagamos un canje, crucemos, pues, que yo pueda controlar mejor un territorio y que a ustedes también les venga bien, y entonces pues empiezan a hacer unos arreglos, se van para donde Émile Loubet, que es presidente de Francia, llegan a un acuerdo, tal, todo lindo, todo bonito, y en ese escenario empieza a aparecer políticamente Nicaragua en la escena, y Colombia para 1928 logra un tratado, firmar un tratado que es el tratado Esguerra-Bárcenas, en el cual se define que el meridiano 82 era la línea divisoria entre ambos países, y además que a Colombia le correspondía el archipiélago de San Andrés, Providencia y las demás islas e islotes, salvo uno que estaba ocupado, sí, por Estados Unidos se lo ocuparon, porque tenía Guamo, que es pues, la defecación, la mierda de las aves, que era en su momento fertilizante. Imagínense, vean lo curioso. Y pues Colombia para 1928 creyó que con ese tratado había dejado solucionado el tema. Pero hay que devolvernos un poquito más atrás. Esto es un viaje para adelante y para atrás. Lo que había pasado a principios del siglo XX había sido y es hasta hoy día el peor desastre colombiano, que fue la pérdida de Panamá. Esa misma debilidad internacional de la que les venía contando, que les venía hablando, pues había llevado a que Colombia le vendiera el alma al diablo. Había empezado a firmar un tratado con Estados Unidos que garantizaba protección al paso transoceánico, ¿sí?, a cambio de unas prerrogativas comerciales, o sea, la típica, por pagar el vigilante terminamos perdiendo todo. El asunto es que en ese momento, cuando Colombia pierde Panamá, no vamos a poder entrar en detalle de todo lo que pasó con Panamá, Colombia y los políticos colombianos, empezando por un señor que se llama Marco Fidel Suárez, que luego sería presidente, empieza a reflexionar y dice, hombre, pensemos esto en plata blanca. Nosotros somos un país que ya eso no dio para nada más. Vamos a definir una regla en la política internacional colombiana que se llama Respice Polum. Los especialistas me jalarían la oreja. No podemos generalizar, es un concepto que va variando en el tiempo, pero Respice Polum significa estrella del norte. Y es, miremos para el norte, miremos a los gringos. Para principios del siglo XX los tipos tenían la doctrina Monroe, todavía la tienen, América para los americanos. Ya les explico qué es esto. Y pues los tipos la tienen clarísima, intentaron apoyar y ocuparon, de hecho, y sabotearon al Imperio Español porque ocuparon Cuba y ocuparon Puerto Rico. De hecho, en Cuba hay una base naval de Estados Unidos que es Guantánamo. Guantánamo, por ejemplo, dice, ¿por qué hay una base gringa en la mitad de Cuba? Pues Guantánamo está ocupado desde principios del siglo XX. Y pues Marco Fidel Suárez dice, vea, muy simple, intentemos sacar la mayor ventaja posible de los gringos. Si hay un asunto que nos enfrenta, pues nos toca bajar la oreja y decir sí, sí señores, pero pues saquémosle lo que podamos sacarle. Y claro, pues obviamente la élite colombiana sí que le sacó ventaja, pues porque traían inversiones gringas, esa inversión extranjera, y se hacían dueños a los negocios de importación y a los monopolios en el mercado colombiano. Pero pues definitivamente ese momento, esa derrota de Panamá y esa definición del Respice Polum, en mi concepto, fue el momento en que los políticos colombianos, después de un siglo de matarse, dicen, vamos a hacer una republiqueta de segunda línea y vamos a hacer un país insignificante, y aquí el que venga más blanquito y más monito, hablando raro, pues a ese le hacemos caso, pero en especial a los gringos, pues porque estamos en el mismo continente y estos señores son los señores que mandan acá. Entonces esa renuncia a la autodeterminación, a la autonomía, a la libertad de un país de definir sus prioridades, pues nos condenan hasta hoy de muchas maneras. Bueno, para 1928 Colombia, volviendo un poco a cuento, para 1928 Colombia logró firmar ese tratado de fronteras con Nicaragua, y pasó el tiempo.
Nicaragua empezó a reclamar y alegar que pues, le había tocado una piscina, que Colombia tenía un montón de mar, pero que a ellos les tocaba ahí un poquito de agua, que cómo hacían, y Colombia dijo, no, pues papá, ya lo que fue, fue, hay un tratado. Pero los nicaragüenses no quedaban contentos, se les volvió una obsesión nacional, de hecho, independiente del partido político que haya en Nicaragua, independiente del político que sea, si sea el loco de Daniel Ortega o lo que sea. El asunto de Panamá, el asunto de San Andrés y el asunto del mar es una obsesión nicaragüense. Ellos piensan que son pobres porque les falta mar. El asunto es que para los 60, si mal no recuerdo, pueden consultar un texto que escribí para la revista Historia Caribe de la Universidad del Atlántico. Es un recurso libre en internet de sobre el conflicto limítrofe entre Colombia y Nicaragua. Lo pueden consultar, es gratis. Volviendo después de esa propaganda. Nicaragua le otorga unas licencias de exploración petrolera a unas empresas extranjeras para que empezaran a perforar el subsuelo marino. Y Colombia le dice, uy, qué penita. No, ahí sí no. O sea, San Andrés siempre fue olvidado por Colombia, por Bogotá, mejor, Bogotá sí se olvidó de San Andrés, pero ya cuando se le fueron a meter al rancho, el gobierno colombiano le dice, no, papá, eso es colombiano. Empiezan una discusión que genera mesas de trabajo, carta va, carta viene, diplomacia, y Nicaragua se hace una cosa que se llama el Libro Blanco de las Relaciones Internacionales, que es un documento de largo aliento. O sea, el gobierno nicaragüense dijo, vea, esto no se va a resolver en un año, ni en 2, ni en 5. Esto va a ser un tema de largo plazo. Pero en el largo plazo el resultado que debemos tener es que vamos a tener mar y si es posible, vamos a tener San Andrés. Y se lo pusieron como objetivo. Bueno, pues empezó la tarea y Colombia, más o menos creo que para el año 85, no recuerdo bien el dato, hace su propio libro blanco. Y Colombia dice, bueno, esto también se nos va a agravar. La Cancillería colombiana dice, esto es un asunto al que hay que ponerle cuidado. Y ambos libros coinciden en una cosa. Solo hay 3 formas de solucionar esto. La primera, una solución amistosa entre los países que lleguen a un acuerdo conversando. La segunda, a través de un diferendo limítrofe ante un tribunal internacional, o sea, ante unos jueces. Y la tercera, pues dándose bala. La guerra. Y entonces el gobierno nicaragüense y el gobierno colombiano empiezan a entablar conversaciones y se van 2 décadas, se van 20 años en esa vaina. Y ustedes saben que para mamar gallo los colombianos, ¿cierto? Y para dilatar vaina los políticos colombianos que aplazan pues la construcción de un puente, de una escuela, lo que sea, con tal de ganar tiempo y simplemente no hacer absolutamente nada. Pues bueno, los colombianos no tenían afán, los del afán eran los nicaragüenses. Y después de muchos intentos de solución amistosa, el gobierno presenta la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Era el presidente Andrés Pastrana, era la mitad del mandato de Andrés Pastrana. Era la mitad del mandato de Andrés Pastrana. En el segundo año de gobierno de Andrés Pastrana, en el segundo, tercero año, ahí en la mitad, ¡pum!, presentan la demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Colombia había ido, creo, una vez antes a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en el caso de un señor que había buscado exilio en Colombia, pero pues no tenía mucha experiencia y aquí las universidades pues tampoco es que en su momento tuvieran una gran experticia en el derecho del mar. No, eso no es un asunto pues que académicamente aquí se haya estudiado mucho, ni que tengamos muchos genios de esa vaina. Toca contratar de hecho abogados ingleses usualmente, holandeses, que sepan bien del tema. Y eso vale un huevo de plata, eso es un reguero de plata, una factura carísima. Bueno, el asunto es que el gobierno colombiano pues nombra a sus abogados. Nicaragua, la diferencia entre Colombia y Nicaragua en temas de estrategia es que los nicaragüenses siempre tuvieron el mismo equipo de abogados. Colombia cambió varias veces, no solo de abogados, sino del equipo que enviaban a La Haya, pues porque como los embajadores en buena parte son amigos desde el presidente y les gusta irse de viaje, de paseo, a irse a tomar foto y a que el Estado colombiano les pague el tiquete para irse de paseo, pues hasta allá estuvo Noemí Sanín. Ustedes ven la relación de nombres de personas que estuvieron en la delegación colombiana ante la Corte Internacional de Justicia y hay un montón de gente que uno dice, ¿usted qué hace aquí? Los nicaragüenses fueron más constantes
y finalmente la Corte Internacional de Justicia toma una decisión, pero eso no fue una cosa de un año. Terminó Pastrana el gobierno y le siguieron los 8 años de Álvaro Uribe Vélez. Luego le siguieron los 8 años de Juan Manuel Santos y terminando el mandato, Juan Manuel Santos, ¡pum!, la papa caliente y sale el diferendo, sale la decisión de la Corte Internacional de Justicia que partió salomónicamente la vaina. La mitad dice, vea, San Andrés, Providencia, Santa Catarina y todo lo demás, no se lo discuto, eso es colombiano. ¿Sí? Es válido el tratado, es guerra Bárcenas del 28, así que nada que hacer, eso es colombiano. Pero vamos a aplicar un criterio de proporcionalidad y de equidad en el acceso al recurso. O sea, Colombia tiene mucho mar, como cuando yo era niño y tenía muchos dulces, ya dele al primo. No, pues si tengo, son mis dulces, como que se los voy a dar al primo. Comparta que eso es mucho. Y pues evidentemente la Corte Internacional de Justicia pues terminó obligando a Colombia, o dando la orden a Colombia de entregar buena parte de su mar a Nicaragua. Y ahí pues viene un tema, obviamente, en el rol. Yo cuando escribí el texto quise evitar la pasión y mi rol pues yo soy colombiano. Entonces pues es inevitable decir, hombre, pues creo que no, eventualmente creo que no pasa lo mismo con Bolivia, que está atrapado y sin mar. Creo que lo mismo no pasa en Palestina, que está jodido y se lo viven pues bombardeando y llevado al putas. Pero para el caso colombiano, pues ahí sí, clavados. Y lo peor es que esos casos ante la Corte Internacional de Justicia no tienen doble instancia. O sea, uno no tiene ahí excusa. Lo que fue, fue. Entonces, bueno, lo que fue, o hágase el loco. Pues Colombia apeló a la segunda estrategia, es hazte el loco, hazte el muerto. Y pues definitivamente el gobierno colombiano se ha hecho el de las gafas, tan, porque pin, porque pan. Pero el asunto es que ya Nicaragua dijo, no, ya no más, pues esto no es culpa de Duque. El gobierno de Duque le tocó ponerle el pecho a este asunto y pues la verdad es que nuevamente aplicamos este tema y con esto ya vamos cerrando esta conversación. A la diplomacia colombiana le ha tocado una tarea muy brava porque el primer enemigo de la diplomacia colombiana es el presidente de la República. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene unos funcionarios maravillosos, geniales, inteligentísimos, que pertenecen a la carrera diplomática. Uno presenta un examen que es un examen ni el más berraco, que es hasta divertido pero exigente. Entra a la academia diplomática. La academia diplomática se empezó a estructurar desde 1960. Es un proceso de formalización del servicio público brillante y genial. Tiene desde ingenieros químicos hasta historiadores, gente de todas las carreras, que esto es muy importante para enriquecer la conversación internacional de Colombia. Pero a los embajadores de carrera diplomática usualmente los mandan para Belice. No está de más, pues que Belice es un país que merece toda la importancia y todo el respeto de la diplomacia colombiana, pero pues no es un socio comercial de importancia ni en el contexto geopolítico es un país que sea relevante para las decisiones colombianas y las decisiones internas de Colombia. Y por el contrario, los embajadores suelen ser enviados porque son amigos del presidente y cogen a la Cancillería colombiana, al Ministerio de Relaciones Exteriores, como la agencia de viajes de presidencia de la República. Entonces, con todo respeto, Claudia Blum, que fue la canciller antes de Marta Lucía Ramírez, pues fue concejala de Pereira, psicóloga de profesión, había sido senadora y pues no tenía ni la más remota idea de relaciones internacionales, pero ni la más remota idea. Renunció. Ahora le corresponde a Marta Lucía Ramírez, una mujer con una cualificación distinta. Marta Lucía Ramírez fue la primera ministra de Defensa, una mujer muy inteligente. Puede uno no estar de acuerdo con Marta Lucía Ramírez, pero desconocer la inteligencia de ella y sus capacidades, pues es un error completo. Pero aún así, esa doble calidad de ministra y de vicepresidenta, hombre, pues no se termina de entender. Y pues un asunto además donde Colombia tiene pocas opciones. Porque además la opción que queda, recuerden, ya solución amistosa, la quemamos, nada que hacer. Un juicio internacional, pues ya hubo juicio internacional por cerca de 20 años. Y lo que queda pues es la guerra. Y pues nuevamente Colombia 200 años después pues no tiene una armada poderosa, nuestros barcos son viejitos, nuestros submarinos también, pues tenemos una superioridad a Nicaragua, pero Nicaragua va debajo de las enaguas de Rusia y pues ahí sí ya la vaina es geopolítica, ya es otra vaina completamente distinta. Irnos a una guerra sería la cosa más imbécil, pero además el ejército nacional, nuestro ejército colombiano,
pues es muy bravito y muy valentonado con 6.402 civiles a los que mató y uniformó y presentó como positivos en combate, pero a la hora de establecer una guerra internacional, pues no tenemos aviones viejos, tenemos un ejército al que los corruptos también han saqueado y pues obviamente el principal problema es ese, que no tenemos armas de guerra adecuadas para poder defendernos en una guerra de una escala y no tenemos ni plata tampoco para sostenerla y pues ahí están todas las desgracias unidas en una sola, además de que la guerra es la cosa más desgraciada y cruel y jamás será un asunto deseable. Pero viene y aparece una cuarta alternativa y una cuarta alternativa que nunca se había pensado antes por el gobierno de Bogotá y por los profesores de Bogotá y por la gente de Bogotá. Y yo soy de Bogotá, pero pues no quiere decir tampoco que uno no pueda criticar ese excesivo centralismo rolo que no logra, que concentra todo el tema en Bogotá y no logra concebir un país que tiene tierra caliente, que tiene páramos, que tiene islas, una cosa preciosa, bueno, en fin. El asunto acá son los raizales. San Andrés junta una comunidad étnica completamente diversa. Es maravillosa la diversidad cultural de San Andrés. San Andrés tiene una comunidad que mezcla toda la riqueza del mar, pues al ser un lugar de tránsito, de marinos, de una historia de ocupación inglesa, de franceses, de centroamericanos, de raizales, pues es una comunidad rica con quienes compartimos país. Es que entender que nosotros compartimos país con comunidades culturalmente diferenciadas nos permitiría entender y desarrollar el país de otra manera. Compartimos país. Y San Andrés y su comunidad raizal hacen parte de una idea colectiva de un país diverso como es Colombia, pero que no se limita solamente a Colombia. Ellos tienen sus formas culturales propias, autóctonas, y el mar y las islas les pertenecen más que a nadie. Y ellos nunca han sido tenidos en cuenta. Sería una gran alternativa porque además respetar los territorios culturales y ancestrales es un deber no solo de Colombia, sino también de Nicaragua. Porque San Andrés se convirtió en un lugar de veraneadero que intentaron colombianizar, imponiéndoles una idea de un país que en realidad nunca se ha interesado por el bienestar de los raizales, de los sanandresanos, consumido por gobernadores corruptos, y al lugar donde se vuelan de viaje el contralor y el fiscal en el avión público, en el avión que pagamos todos los colombianos. Pero esa solución de apelar al derecho ancestral de las comunidades raizales definitivamente es una alternativa, y definitivamente existen un montón de sentencias de los tribunales internacionales sobre el tema. Nada más en la Corte Interamericana de Derechos Humanos existen cuando menos unos 7 u 8 casos muy conocidos de comunidades indígenas alegando la protección de sus territorios ancestrales. Entonces creo que ahí hay un tema muy interesante y un tema muy importante por descubrir. Creo que esa puede ser una alternativa que yo no he escuchado en la prensa. Como les digo, me tomé el tiempo de escribir un texto, cerca de 20 páginas, que fue publicado en una revista indexada por el Ministerio de Ciencia hoy día, en su momento por Colciencias, así que lo pueden buscar. Esta es una pequeña explicación. En nuestra página web tenemos un curso de varias sesiones donde explicamos en detalle este conflicto desde una perspectiva jurídica, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva política. Si lo quieren tomar, está a la venta, pero para las personas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y las demás formaciones del archipiélago de San Andrés que lo quieran tomar, solo es que nos digan y nosotros con todo el gusto se los regalamos. Ustedes más que nadie merecen informarse y merecen entender esta importante tarea que tenemos entre todos los colombianos de construir y de proteger nuestro territorio y el territorio que ancestralmente ustedes han ocupado y que los hace maravillosos, que los hace una parte de nuestra sociedad que es una joya, una preciosidad que difícilmente en Colombia hemos reconocido y hemos valorado. Síganos en nuestras redes sociales, los invitamos a seguirnos, a suscribirse a nuestro canal en YouTube
Síganos en Instagram, tenemos Facebook, tenemos TikTok, y si les interesa algún tema en particular, no duden en escribirnos y decirnos. Nosotros leemos los comentarios, pero también nos envían un correo electrónico o un mensaje directo y nosotros con el mayor de los gustos preparamos para nuestra siguiente sesión el zancudo. Mil gracias y nos vemos la próxima semana. Chao.